Los procesos, los famosísimos procesos del que tanto se habla en todas las organizaciones, que no está listo el proceso, que no se cumple el proceso, que hay que levantar los procesos, etc. Pero, ¿qué son los procesos? ¿Para qué sirven los procesos? Porque son un pilar fundamental en las organizaciones, sobre todo si estamos encaminados en la mejora continua. Esto lo respondemos en el episodio de hoy, ya que tenemos una invitada súper experta en el tema que nos va a contar todo lo que debemos saber sobre esto. Sin más, episodio 31. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Escuela Lean. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y hoy también tenemos una invitada muy especial que voy a presentarle cómo se debe. Antes que nada, igual no olviden suscribirse al podcast. Ya vamos en capítulo 30, este será el 31. Entonces ya poco a poco vamos acumulando capítulos con diferentes inventados, diferentes temas, que poco a poco vamos conversando de muchos temas súper interesantes. Y realmente es un aporte bastante interesante todo lo que se escucha aquí, lo que conversamos, lo que dialogamos, y realmente la gente que nos escribe y nos comenta, es bastante interesante lo que ellos pueden llegar a aportar y realmente cómo les puede llegar a ser de mucha utilidad, que es la idea al final del podcast, ¿no? Compartir conocimiento con ustedes de una manera sencilla, amena, relajada. Entonces vamos hablando poco a poco con nuestros invitados. Como les decía, el día de hoy tenemos una invitada y vamos a hablar de procesos, los famosos procesos que se habla muchísimo. Todo el mundo dice que hay que estandarizar, que hay que armar, que hay que documentar, que hay que un poco de cosas, pero realmente nos puede ser muy complejo del día a día. A veces nos quedamos, digamos, ahí congelados sin saber qué hacer. Y el día de hoy vamos a conversar con una persona que realmente lo simplifica muchísimo y sobre todo lo aterriza mucho más a pymes, a pequeñas empresas. No necesariamente a veces pensamos que las herramientas son para las grandes empresas, no tienen todo armado, pero no es así, no. Puede ser algo muy sencillo y realmente puede ser algo muy práctico y muy fácil llevarlo ya en el día a día. El día de hoy nos acompaña Dani Lizardi de Metodia y ella es de México. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hola Bienvenida. Alfredo, ¿cómo estás hoy? Muchas gracias por invitarme. Saludos a toda tu comunidad. Y bueno, pues estoy lista para poder compartir algo de información valiosa que a alguien le pueda quedar por ahí. Entonces, pues estamos listas. Bueno, estoy lista, Alfredo, gracias. Genial, Dani, ¿no? Gracias a ti por aceptar la invitación tan pronto. De hecho, esa es la magia del mundo online, que podemos conversar Así y sobre todo congeniar, empatar con personas que están más o menos en la misma onda, ¿no? Esto exacto, de transmitir, de enseñar y demás cuestiones. Dani, me correcto. encantaría que te presentes un poquito. Cuéntanos qué haces, qué estudiaste, qué eres, en qué trabajas, a qué te dedicas actualmente. Buenísimo, Alfredo. Mira, pues yo soy Dani Lizardi, vivo en Monterrey, Nuevo León, en México, así es que todos los que nos escuchan van a tener una plática con un acento bastante mexicano y bastante norteño. Si ya empiezan a ver que mi tono es un poquito golpeado, así hablamos en México y en especial en el norte de México. Estoy en el norte de México, pero yo soy de Tampico, Alfredo, soy de Tampico, Tamaulipas, que está al norte, al noreste de México, colindamos con el Golfo de México, así es que vengo de un lugar de playa, toda la vida, la infancia, conviví muchísimo con la playa. Y bueno, soy arquitecta de profesión, pero de alguna manera, Alfredo y comunidad, la vida me fue llevando poco a poco a este tema de los procesos. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque en el tema de la arquitectura, yo estuve muy enfocada más que en la parte de diseño a la parte de construcción. Mi cabeza o mi mente suele ser muy estructurada. A mí me gusta mucho el tema de tener orden en las cosas. Incluso de repente me comentan que hablo como si estuviera haciendo un cuadro sinóptico, así de paso uno, paso dos, paso tres. Generalmente lo hago así. Entonces estuve más enfocada en la construcción. Para mí era muy sorprendente antes de decidir estudiar esa carrera, cómo de un terreno podía convertirse en una escuela o en un hospital o en un edificio grande. Y la curiosidad de saber cómo se hacían las construcciones me llevaron a estudiar arquitectura. Con el tiempo y dedicándome a la construcción, me di cuenta que hay mucho caos en las empresas de la construcción. Sí, no sé cómo sea por allá, por sus países donde nos escuchan, pero acá en México suele haber mucho conflicto cuando, por ejemplo, compras una casa, se la compras a una constructora y entonces de repente empiezas a tener problemas de que no te entregan a tiempo, de que no te entregan con la calidad
que estás esperando, porque pues estás haciendo una gran inversión con tu dinero y dices, oye, pues no me está quedando la casa como yo quería y no te entregan en tiempo y luego también te dicen te dicen los arquitectos, pues que se salió de presupuesto, ¿no? Entonces, en general, eso es un ejemplo de una casa, pero en todas las construcciones suele ser así. Entonces yo dije, debe de haber algo que nos ayude a toda la industria de la construcción y efectivamente había algo que se llama Project Management. Por ahí me enteré del tema de Project Management. Yo dije, yo quiero aprender eso porque yo vivía con mucho estrés cuando me dedicaba a la construcción. Siempre que sonaba el teléfono de mi cliente, dije, ¿y ahora qué se hizo mal? ¿O ahora qué se está haciendo mal en la obra? ¿No? Entonces dije, yo quiero aprender de eso. Y entré a una empresa en Monterrey que en todo México fue punta de lanza en Project Management. La verdad es que sí luché mucho para entrar a esa empresa porque era mi sueño y al final de cuentas logré entrar después de cierto tiempo y estuve 5 años ahí y vi cómo la metodología del Project Management realmente ayudaba a la industria de la construcción. Posterior a eso, Alfredo y comunidad, me entra el gusanito o me regresa el gusanito emprendedor, porque en realidad yo tuve emprendimientos tiempo atrás que evidentemente no funcionaron y por eso estaba trabajando yo en esa empresa. Me entra el gusanito nuevamente de regresar a emprender y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago para emprender? Porque no tengo dinero, no tengo nada o sea, no tengo nada que comprar como para comercializar, no tengo dinero para invertir en poner, pues nada, ni una fábrica, ni una tienda. Y pues se me prendió el foco, como decimos acá en México, de vender lo que sabía hacer, lo que estaba en mi cabeza. Eso era pues la experiencia que tenía yo en temas de construcción y en temas de project management, compartirle el conocimiento de la metodología a las empresas de la construcción que no sabían de project management, que eran la mayoría. En realidad, como te decía, en la empresa donde trabajaba, éramos punta de lanza en ese sentido. Entonces, había mucho desconocimiento de la metodología en el mundo en general de la construcción, llámese en Monterrey y ni se diga en la República Mexicana. Y de ahí es cuando nace Metodia, hace 11 años, con la finalidad de compartir esa experiencia, ese conocimiento a la industria de la construcción. Y en el camino, Alfredo, me voy dando cuenta que la mejor manera de ayudar a las empresas a que conozcan de Project Management era a través metiéndome en sus procesos. Es decir, una herramienta o un camino era hacer cursos, pero cursos de Project Management ya había. E incluso yo había tomado uno en donde trabajaba, tenían esa unidad de negocio de dar cursos, pero tú sabrás que hay una gran distancia entre tomar un curso y aplicarlo al negocio, aplicarlo con herramientas reales al negocio. Hay una gran distancia. Entonces dije, yo voy a llenar esa distancia. Y entonces, en el camino, te digo, me di cuenta que lo podía hacer a través de los procesos. Entonces yo sí decía, oye, bueno, voy a ayudar a una empresa de construcción. Ok, va a arrancar un proyecto. Perfecto, va a arrancar un proyecto. Entonces, ¿qué herramienta del Project Management ayuda para arranques de proyecto? Ah, ok. Entonces ya decía yo, ok, vamos a hacer un proceso que se llame inicio, donde se recaban las expectativas del cliente y donde se aterriza para saber que lo que el cliente necesita es lo que estamos entendiendo. Y entonces empezaba a hacer un proceso, ¿no? Y entonces eso me llevó a ir estudiando acerca de procesos. Y de esa forma se va evolucionando el asunto de que me voy saliendo un poquito de la industria de la construcción y me voy adentrando por completo a un tema de procesos y hoy por hoy me dedico a ayudar a dueños de negocio, a empresarios, emprendedores, a ordenar sus empresas a través de la documentación de procesos. Buena Buenísimo. historia, un poco larga, Sí. pero de ahí viene todo, es la base. Sí, es genial. Justo, bueno, pensaría, creo que la mayoría pensaría, como estás en los procesos, tipos, que tal vez estudiaste algo afín a eso, ¿no? 100%, ¿no? Pero como dices tú, no sabemos, o sea, yo no sabe qué estoy haciendo en los próximos 10 años, a qué me estaré dedicando, entonces, es chévere también contar esa parte, sobre todo porque mucha gente que escucha el podcast es estudiantes o ellos recién están comenzando,
Pues a veces hay como que esa incertidumbre ahí de saber por dónde Sí. mismo me voy a dedicar. Entonces, no desesperen que al final, No sea como pasa, sea, no así pasa es. nada. La vida te va llevando por situaciones inesperadas. Yo, si me hubieran preguntado, ni de broma hubiera. Es más, yo no sabía que existían estas cuestiones de los procesos. O sea, una situación que me fue llevando la otra a la otra. Y ahora, te digo, por cierto tiempo de los 11 años que llevamos en Metodia en este tema de los procesos, como los primeros 5 estuve muy relacionada con empresas de la construcción en temas de procesos. Hoy por hoy, yo creo que traigo una persona de mis proyectos actuales, una persona que está dedicada a la arquitectura, no a la construcción, a la arquitectura. Los demás son industrias completamente diferentes y me encanta, Alfredo, me apasiona porque creo que sí hay una gran área de oportunidad en los negocios de diferentes tamaños, de diferentes giros en el tema de ordenarse. Yo he estado escuchando tus podcasts y veo cómo hay temas en este sentido de tantas estas cuestiones técnicas que sí, em, mejora continua, Lean, ya sabes, Six Sigma, ISO, un montón de temas que al final de cuentas van para el mismo rumbo, pero en el caso de Metodia somos el primer escaloncito, o sea, antes de entrar a temas, digamos, más técnicos o más sofisticados, empezamos por lo más básico que es ayudarle a los dueños de negocio a que su gente sepa lo que tiene que hacer, cuál es su responsabilidad y cómo tiene que hacerlo. Sencillito. Genial. Sí, de hecho, tú comentabas en el tema de los podcasts y ahí hay temas así como dices, hay un universo gigante, pero Sí, bueno, a la gente que está más ligada, hay una famosa casa Toyota, que es un modelo de forma continua, y en sí, la base, ese pilar, está el tema de los procesos, porque es clave que una vez que levantes procesos, ahí recién empiezas el tema de estandarización y demás herramientas más complejas y un poco de cosas. Entonces, o sea, justo ese pequeño escalón, y eso de muchas personas o organizaciones se caen en esa parte, ¿no? sí. Porque muchas veces la empresa está concentrada en su giro de negocio, ¿no? Ok, yo estoy en empresa cerámica, que hacemos macetas, bajitos, estoy en eso, pero todo lo demás, lo demás se va descuidando, se va quedando, entonces no hay un orden en eso ahí, justo ese pilar es clave y de hecho igual, toda empresa que quiera empezar a hacer todo tipo de mejora continua, proceso, es de eso, ¿no? Son esos pilares y de ahí sí aventúrense a otra cosa, ya dependerá Exacto. de qué hace la empresa, la realidad, presupuesto, un poco de cosas que dependerá directamente de eso, pero estos pasitos son los Incluso, claves, ¿no? incluso antes, disculpa que te interrumpa, antes de la parte de automatizar y de meter tecnología, porque también he visto casos reales, donde se aventura el dueño de negocio o el empresario a hacer inversiones bastante costosas en cuanto a software, se trae el mejor software del mercado, pero no ha establecido esta base de procesos ni esta claridad de cómo se hacen las cosas. Llega un momento donde realmente el software o la inversión, pues se desperdicia un poco en el sentido de a un sistema le metes basura y te va a arrojar basura. Entonces, quieren sacar de repente un reporte no sé, de cómo van los números, pero pues Juan lo metió de una forma y Pedro lo metió de otra, entonces no puedes sacar un reporte con información real para tomar decisiones concretas. O que puede ser un software tan sofisticado, pues que la gente se empieza a topar o sea, no hay una buena implementación y dejan de usarlo, ¿no? Entonces, pasó en alguna ocasión que me hablaron para que les ayudara porque habían comprado un software que tenía 2 años la inversión y 2 años parado el software. Entonces, también creo que los procesos van un pasito adelante de la tecnología y luego como que se juntan y van caminando de la mano. Sí, porque al final no importa, digamos, si lo es a papel o en software súper sofisticado, la idea es que lo tengas. O sea, eso es lo que se hace y después cómo lo haces, con qué herramienta, qué camino, eso ya ver después, ¿no? Pero pues tú, Correcto. si no tienes eso, al final no tienes con qué alimentar, digamos, esa herramienta o que tú hayas adquirido en ese proceso. Dani, y como te decía al principio, el tema del proceso es algo medio que se habla siempre, ¿no? En mi área, en la empresa, en la organización, está siempre, sí, que hay que seguir los procesos, que cumplir los procesos, o sea, siempre se habla, eso está en el aire todo el tiempo.
Y en tu experiencia ya, sobre todo que eres una persona que no viene netamente del área y ha evolucionado y está eso, en tu experiencia, ¿cómo defines tú ese proceso, no? O sea, ¿qué es netamente un proceso, no? Para ti qué es, no? O sea, ¿cómo lo definirías, digamos, en ese punto? Ok, yo lo definiría como los pasos que necesito conocer para, es la definición clásica, ¿no? Tener una serie de actividades que te llevan a un objetivo que esperamos sea exitoso generalmente. Entonces, de ahí viene el tema que sí, la mayoría de, por ejemplo, de mis clientes no hablan así de procesos, no, hay un gran universo de donde yo vengo que no es estar hablando de procesos todo el tiempo. Ellos no hablan de procesos todo el tiempo, hablan de problemas todo el tiempo, de que su gente no tiene claridad en lo que tiene que hacer, que tienen que repetir 2 o 3 o 4 o 5 veces la misma instrucción, ¿no? Que descansa, que trabajan 24/7, que ya no van a ver ya no llegan temprano para ver a los hijos, que ya están cansados, que fíjate que hubo un momento donde en las entrevistas con prospectos, se repetía una palabra que me llamó mucho la atención, que era, es que Daniela, estoy a punto del colapso. O sea, este estrés, esta carga de trabajo que ahora no solamente eres responsable de los miembros de tu familia, digamos, de tu esposa o de tu esposo y de tus hijos, sino que ahora eres responsable de las familias de quienes trabajan contigo. Es una carga de estrés muy, muy, muy fuerte. Y al final de cuentas pues el tema de los procesos puede venir a ayudar, a solventar, a empezar a delegar, Alfredo, ¿no? Delegar en su fase más básica y más simple. ¿Cómo le digo a los demás una vez lo que deberían de hacer de acuerdo a los estándares del negocio? Y no se los tengo que estar repitiendo a cada rato, ni debo de tener dudas si lo están haciendo así o no. Eso es ya convertir un hobby, como lo digo en mis videos, a una empresa formal e institucional. Ya no te está dando la instrucción, Dani, de que debes de hacer las cosas así. Ya la empresa es la que te solicita que haga las cosas así, porque de alguna manera, si no lo haces, va a tener un impacto en tu siguiente compañero, en la siguiente área o en la siguiente cadena de actividades de los procesos, y puede haber riesgos o puede haber problemas que sean, pues que creo que el camino, y es verdad que ha pasado el camino más doloso, es que tu empresa quiebre. Y sí hay casos así. Entonces, pues hay que ver, los procesos ya están ahí en tu empresa, ya están. Lo que pasa es que hay que voltearlos a ver y hay que cuestionarlos a ver si es el mejor camino. Si no es el mejor camino, hacer pequeños ajustes y que todos los colaboradores de la empresa se suban al barco de que los procesos realmente te van a ayudar a hacer tu trabajo mejor y más sencillo al final de la historia, ¿no? Claro, es que la clave es simplificar ese día a día, ¿no? Que esa es Exacto. para Sí, eso es, ¿no? Y en tu experiencia, Dani, ¿por dónde empezar, no? O sea, ¿cómo es eso? Y tal vez si yo tengo una empresa y un gerente que tal vez, no sé, conoce el tema, tiene algún tipo de formación, es consciente, ¿no? Sabe que aquí hay que ordenar esto, no sé, conocemos a alguien, así. ¿Cómo es así? Si te acercan a ti a preguntar, sabe que yo tengo, justo tú comentas los dolores, ¿no? De la empresa, ¿no? Los sí. problemas, todo ese tipo de cosas. ¿Y por dónde comenzar, no? Porque a veces, como uno es consultor, a veces está de fuera, ¿no? ¿Qué tanto es involucrarse netamente en la empresa, conocer para poder hacer esas propuestas? ¿Cómo es ese trabajo? ¿Y a por dónde empezar, no? Sí, mira, partiendo de que el dueño de negocio, digamos, no solamente nosotros en Metodia no solamente vamos a empresas pequeñas o micros, también vamos a empresas grandes, porque en las empresas muy grandes, digamos, transnacionales, empresa considerada como grande, que está en diferentes países, también tienen, no es que tengan, o sea, generalmente tienen procesos, pero de repente se les descuidan ciertas áreas muy específicas, ¿no? Como que el área de administración de cobranza, o el área de compras, o sea, es mucho más meticuloso. En las empresas chiquitas es todo, o sea, Mm. en todo hay cosas que hacer. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, en estas que hay que hacer todo? Hemos encontrado un camino que
nos ha funcionado para también ver cómo puede ser. Entonces, hay como dos formas que te puedo comentar. Uno es, ¿cómo le ayudamos al dueño del negocio a que deje de ser todólogo y que se enfoque en las actividades que sí son, donde sí aporta valor, donde sí es una estratega? Entonces vemos qué actividades hace, le quitamos las actividades que no debería estar haciendo y esas se convertirían en la prioridad a documentar, precisamente para que las delegue cuanto antes y las delegue con tranquilidad y con paz, porque está estableciendo cuáles son las reglas o cuáles son el camino de éxito para que alguien más pueda hacer lo que él venía haciendo. Ese puede ser un momento de arranque. El otro momento de arranque es que nosotros hacemos un documento que se llama macroproceso, que es la big picture, o sea, la película en un solo slide de toda la cadena de valor del negocio, o sea, cuáles son las actividades clave del negocio. De ahí podemos seleccionar dos caminos de cómo podemos empezar. De forma cronológica, que muchos clientes nos dicen, sí, sabes que yo necesito documentar toda la empresa, todo el negocio, vámonos de la A, B, C, D, en un camino ordenado de cómo van apareciendo las actividades clave dentro del negocio. El otro camino es, se me está quemando, por decir que tengo un grave problema en el área de almacenes. Empecemos por ahí, ¿no? Y entonces, realmente vamos, a lo mejor el proceso de almacén, pues le tocaría una letra H, por decirte en el tema de la cronología, pero empezamos por el H y tratamos de estructurar un poquito, a ver, pues sí, efectivamente en almacenes no tienes controles de entrada de producto, no tienes controles de acomodo de mercancía en almacén, no tienes nomenclatura de tus almacenes, no tienes un tema de inventario, es muy, muy, muy común. Por eso te digo que de repente alguien viene y me dice, oye, Dani, ¿tú sabes de Lean, de temas de Lean o temas de... Dije, ok, ¿ya tienes procesos? O sea, me dice, no, no tengo nada. Ok, vámonos por partes. Vamos a primero lo primero. Entonces, temas de, por ejemplo, en almacén, productos que pueden llegar a tener caducidad, no tienen ese tipo de controles. Salidas de mercancía, tampoco. Wow, ok. Bueno, entonces ahí vamos identificando cuáles son los procesos más relevantes dentro de un almacén y empezamos por ahí, Alfredo. Entonces, creo que puede ser otro proceso, puede ser que no sea, que empecemos no cronológico, son los procesos que le impactan al cliente, por ejemplo, el tema de calidad de servicio, que dice, ¿sabes qué? Es que vendo bien, soy una empresa rentable, pero me están aumentando las quejas de los clientes y eso definitivamente me puede llevar a un momento donde ya no te pueda decir vendo bien. O sea, ya me está pegando en la reputación con los clientes. Entonces empezamos a trabajar ok, temas de servicio, desde el primer acercamiento del cliente, en dudas del producto, o el del servicio, cómo lo vamos a atender y cómo lo vamos a ir llevando de la mano, hasta un tema de qué te pareció nuestro producto, qué te pareció nuestro servicio. Entonces, son las formas en las que podemos ir dándole atención a un tema de procesos en este tipo de empresas que realmente están muy alejadas de temas de calidad, ¿no? Lo único que saben es que necesitan ayuda, en realidad. Y creería que esas empresas son la mayoría, ¿no? O sea, porque a veces Sí. hay un universo grande, que, como dices tú, funcionan, vendo, o sea, no es que están quebradas o que están súper mal, pero no hay esa estructura interna, digamos, para organizar esa parte. Y ahora que nombraste el tema de servicio y productos, en tu experiencia, ¿qué diferencias has visto? Porque a veces cuando hablamos de estos temas, como que siempre está muy encasillado el tema manufactura, ¿no? O sea, son Sí. productos que hay que transformar, o sea, ¿y qué tal tu experiencia en tema servicios, en cambio? Como que a veces yo soy, no sé, tengo un consultorio médico, soy una institución, y como que ni tomo en cuenta esos temas, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo ha sido esa experiencia en esa parte de servicios? La parte de servicios, el mayor problema es el tema de lo intangible, ¿no? Es intangible. Entonces, ahí viene un tema de recomendación para el tema de que la empresa escale, recomendación de boca en boca. El tema, si el tema del servicio es un tema que puedes ir recurrentemente, como decías, un consultorio donde de alguna manera vas a regresar. Entonces, el que el cliente regrese es demasiado importante para
para nuestro negocio, la continuidad del cliente, como si la fidelidad del cliente. Entonces, este tipo de cuestiones intangibles hay que identificar cuál es la cadena, como le dicen, la experiencia del cliente o el camino del cliente dentro de la empresa en la que está trabajando los procesos, para identificar cuáles son esos puntos clave que pueden impactar a un tema de rentabilidad, de clientes, de retorno de inversión, de todo este tipo de cuestiones en el tema de servicios. Genial. Y en cambio el tema ya, ok, se pasa a un cliente, ¿no es cierto? O sea, ves los procesos, empiezas ya como que a levantar información, indicadores, un poco de cosas, depende de cómo sea el Sí, día a día. En cambio, en el tema de documentación ya, una vez que levantas los procesos y empiezas ya a ver información y demás, históricos y así, hoy viene el momento de que hay que plasmar en un documento, en una hoja, en algo, ¿no? Hay que tener escrito eso, que alguien se vea, que sea de manual, de instrucción para la gente que está metido ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo, no? Porque sí, a veces las empresas se congelan en esa parte, porque correcto. de hecho les da pereza escribir. Una de las, no hay gente que le gusta, la gente está en el día a día operativo y que se ponga a escribir, a levantar, alguna cosa, es complicado. Hacer los formatos, es medio difícil esa parte. Es engorroso más que nada. Entonces, ¿cómo es la documentación? Muy a mano, un Word, un Excel. Yo he visto que usas herramientas un poco más ya sofisticadas, hay unas que no se me viene el nombre a la mente, ya diagramas, un poco más complejos, ¿no? ¿Qué haces tú? ¿Qué es la recomendación ahí, no? Mira, también aquí hay dos maneras de hacerlo. Si lo haces in-house, es decir, ya sea que contrates a un especialista o que tengas a alguien dentro de tu empresa que sepa documentar procesos para que lo haga. Sí, tienes razón, el tema de los procesos no le gusta a la mayoría de la gente, incluso ni siquiera le gusta que venga alguien a preguntarte, ¿no? Pero lo puedes hacer in-house o puedes contratar empresas externas que tienen el conocimiento, que no te van a quitar, que para mí ese es el mejor camino por muchas razones, porque el experto que viene de afuera viene contratado con un objetivo de cumplirte el servicio que te está vendiendo. Entonces tiene un precio y un tiempo definido y viene con la experiencia. Entonces viene con mucha contundencia. La gente, tus colaboradores o tus empleados, lo empiezan a ver como alguien externo contratado por la alta dirección, entonces toma ese valor, esa seriedad. Entonces, creo que cuando te empiezas a trabar como empresa de que ahora cómo lo hago, puedes, como digo, puede ser esos dos caminos, el de in-house que contrates a alguien, pero si vas a contratar a alguien que sí sepa, porque luego la inversión, quieres a lo mejor ahorrar en esa inversión de documentar procesos y te contratas a alguien interno y ese alguien interno, acabo de hacer de hecho un TikTok donde decía, porque lo acabo de vivir, te quieres ahorrar un tema de pesos o de moneda, de dólares o de la moneda que sea, en contratar a alguien externo, contratar a alguien interno, y no sé por qué razón piensas que ese interno es una especie de comodín, como que viene a solucionarte todas las cosas imprevistos, pero pues le diste el proyecto de documentar procesos. Entonces, no siempre ese proyecto se lleva al final. Lo que quiero concluir es que documentar procesos no debe de ser un dolor de cabeza, simplemente hay que dejar las cosas claras. Tampoco hay que hacer estos grandes libros ni grandes enciclopedias como de repente un ISO te lo puede marcar que tienes que cumplir con muchos puntos. Simplemente lo que hacemos en Metodia, que es parte de haber salido rompiendo el paradigma de que los procesos no sirven, que mucha gente, no sé si tú estás muy metido en procesos, pero hay mucha gente que dice que los procesos no sirven, que nadie los sigue y que nadie los quiere. Entonces, para romper ese paradigma, lo que Metodia hace es simplificar la documentación. Primero, ayudándoles con algo gráfico, que es el tema del diagrama de flujo. Es mucho más agradable ver cómo se hace un proceso si te apegas a un gráfico. Y por otro lado, la parte de descripción de narrativa de políticas, como le llame cada quien en la especialidad que tenga, a simplificarlo, simplemente ayudar a que no se pierda el control, o sea, que haya puntos de control del proceso. Entonces, simple, la parte de texto, sencillita y apoyada con un diagrama de flujo. Y como repito, que le quede claro al grupo que está involucrado en el proceso cuál es su responsabilidad, qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Con eso
prácticamente estamos del otro lado. Entonces, que si usas una herramienta sofisticada, yo lo único que no recomiendo es documentar en Word, o sea, en las herramientas de Office, porque son muy poco amigables. Si puedes arrancarte digamos, un diagrama de flujo sencillito, sin ninguna técnica, ninguna experiencia, una cajita detrás de la otra, te va a funcionar. Pero cuando quieres venir a actualizarlo, es muy poco amigable, se te desconecta todo y te hace perder mucho tiempo para que te vuelva a quedar, digamos que, estético. Entonces, utiliza o investiga alguna herramienta, ¿me escuchas? Sí, sí, continúa. Alguna herramienta, hay muchas en el mercado, muy buenas herramientas en el mercado que o son gratis o cuestan muy poco dinero y que ya te van a ayudar a que toda esta parte de documentación sea mucho más sencilla. Pero también, como comenté anteriormente, apóyate de alguien que sí sepa. Si no, vas a tirar el dinero y vas a desgastar a tu gente. Entonces, el proyecto de documentación tiene que ir contundente, tiene que ir tiene que dar, o sea, tiene que reflejar resultados lo más posible a la primera ocasión, ¿no? Porque si no le pierde el interés el resto de la gente. Genial, Dani. Sí, justo esa parte es importante, ¿no? Como dices tú, es engorroso, digamos, para alguien dentro de mi empresa ponerse a levantar, ¿no? Si ya está en una actividad y le mandan a otra, es imposible y no va a ser. O sea, se engaña, digamos, que realmente no va a ser un trabajo como es. Y luego ya que tú haces este proceso, ¿no? Muy bien, una empresa, veo los procesos, levanto la información, le doy la documentación. ¿Qué va después, no? ¿Cómo es ese acompañamiento? Porque habrá gente que tal vez está muy metida en ese proceso, conoce de memoria, y puede que otra persona haga más o menos lo mismo, pero tal vez sabe que yo hago lo mismo, pero yo hago esto diferente. Pero al final diga lo mismo, ¿no? Entonces, después, ¿cómo es decía esa, no sé, esa socialización, esa capacitación con la gente, sabe que este es el proceso está aquí? ¿Qué va después de eso, no? Definitivamente el acompañamiento, como bien lo comentas, el tema de implementar y darle una continuidad, un seguimiento, una supervisión de lo que, una cosa es que ya documentaste, estamos todos de acuerdo. También una cosa de las que hacemos en Metodia como cuestión muy particular es que no hacemos el asís y el to be. Lo que tratamos de hacer es irnos al to be prácticamente a la primera, en el entendido que reunimos a la gente involucrada en el proceso y ellos arrojan la información ya de lo que funciona, de lo que no funciona o de lo que les gustaría experimentar o de lo que les gustaría proponer como mejora. Ese es el que se queda plasmado. Y si hay alguien en la reunión que, digamos, o en el grupo involucrado del proceso, que no estuvo en la reunión, porque tampoco podemos tener reuniones de más de, no sé, 4 personas, porque eso se vuelve una pachanga, una gran fiesta, que no tiene ningún fruto. Si hay alguien que se quedó fuera, bueno, pues hay que comunicarle, hay que capacitarlo sobre el proceso autorizado y comentarles que esa forma de operar ahora, digamos, nueva, entra en funciones desde que salgan de la junta, o sea, desde el momento de la junta. Esto definitivamente puede llevarse a la realidad de forma inmediata o pudiera no, porque pudiera a lo mejor necesitar ciertos ajustes dentro de la operación. La intención es seguir, dar ese acompañamiento. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué se ha podido? ¿Qué no se ha podido? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Y ahí puede suceder dos cosas. Uno, que el proceso no llegue a empaparse por temas de actitud de la persona o por temas de capacitación. A lo mejor hay cosas que todavía hay que reforzarle a la gente para que se termine de implementar como debe de ser. Y entonces, bueno, al final de cuentas, si es un tema de actitud de persona, pues tendríamos que recurrir a sus jefes y directores y demás para hacerles conciencia que si al final de cuentas necesitan una empresa que ya esté operando por procesos, pues bueno, este tipo de situaciones pueden frenar. Pero definitivamente el tema del acompañamiento hasta que se vuelva una cultura de trabajo. Hay cuestiones, y si tú me estás oyendo y estás dudoso y escéptico de este tema, hay cuestiones en la vida que no son negociables y que están basadas en procesos, como cumplimiento de leyes, por ejemplo. Una cosa es que te la puedas brincar, pero otra cosa es que vas a tener consecuencias. Entonces, muchas veces sabes que tienes consecuencias y entonces te apegas a las reglas.
en tu negocio debería de suceder igual. Debemos de confiar en el proceso, y tenemos que permear y comunicar que el proceso es el que manda, o son las reglas del juego del negocio, ¿no? Porque luego dicen, es que nadie sigue mis procesos, es que nadie los usa, es que nadie, o sea, bueno, ahí hay un problema de un tema a lo mejor de liderazgo y de un tema de ser permisivos, o a lo mejor hay un tema de evaluar a la gente que tenemos trabajando con nosotros. Pero no debiera ser así, por ejemplo, en una especie de, a lo mejor en una industria que no es permisiva, como un hospital, que tiene protocolos, los protocolos la gente los sigue, o sea, no la gente, sino los colaboradores involucrados en el protocolo, lo sigue porque tiene consecuencias graves. Bueno, de ese nivel debiera de ser cada uno de los procesos de tu empresa, no importa qué tan grave sea que salga algo mal. Lo importante es que tenemos una forma de hacer las cosas que por algo se está estableciendo así, porque le pega al cliente, porque estamos teniendo pérdidas importantes, porque estamos siendo muy ineficientes. Por alguna buena razón estamos documentando un proceso. ¿Estás de acuerdo? Súper, sí. De hecho, es que ese es el punto clave, ¿no? Como es tú, el tema de cultura dentro de la empresa es algo que Sí, tal vez si yo de fuera, ¿no? Como consultor, ese es otro lío, ¿no? Pues, no voy a trabajar con la gente, qué capacidades, que la parte directiva, que nos involucra, que no está competitiva. Y son asuntos un poco más complejos, digamos, que ya son de fondo, tal vez haya que trabajar en esa parte. Y tú me estás, y justo iba a preguntar eso, ¿cómo evitar que esos procesos se vuelvan como que camisa de fuerza también, ¿no? O sí. sea, que lleguen a ser tan rígidos. ¿Cómo evitas también eso de ahí? También es una de las frases clave que dicen los dueños de negocio, es que yo no quiero que mi empresa se vuelva rígida, yo creo que mi empresa sea flexible, ¿no? Yo no quiero que nos volvamos burocráticos, son frases comunes. Y yo aquí les digo, ok, sería, sería malo para tu empresa, sería malo que tú tuvieras rigidez en revisar las cuentas por cobrar. No, ¿verdad? Ahí sí necesitas ser rígido. Estaría mal que fueras rígido en tener procesos de cobranza, por ejemplo, o sea, me estoy yendo al dinero, que es donde a lo mejor más nos duele. ¿Sería rígido? Sería rígido que tú le des a tus empleados, tus colaboradores, algunas reglas del juego, por ejemplo, cumplir con su trabajo o cumplir con lo que le dijimos que le toca. No está mal ser rígido, nada más hay que ver dónde hay que ser rígido y dónde no. Hay algunas cuestiones, por ejemplo, en el tema de colaboradores y ahora con el home office y con esta libertad. No, yo no te voy a decir cuándo trabajes ni cómo hagas, pero el objetivo al que tienes que llegar es este. El camino que tú llegues, yo no estoy, no te voy a poner rigidez en ese sentido. Si tú quieres trabajar, por ejemplo, en el caso de Metodia, si tú quieres hacer el entregable del cliente los lunes de 10 de la noche a 4 de la mañana, excelente. Lo único que es rígido es que cuando lleguemos con el cliente tiene que estar la revisión lista, ¿no? Entonces, yo creo firmemente que hay procesos que deben de ser rígidos y hay procesos que a lo mejor pueden ser un poco más flexibles. En el tema de autorizaciones, por ejemplo, de que, ay, ahora ya me pones 3 autorizaciones en el proceso. Bueno, pero es que hay una parte donde están haciendo compras, no sé, por ejemplo, están haciendo compras de ciertos montos sin validar si tenemos flujo o no, y entonces ahora no tenemos flujo, es decir, o no tenemos para pagar la nómina, porque compras está tomando decisiones donde no tiene procesos que deberían de ser rígidos, ¿no? Entonces, hay que entender muy bien qué es burocrático, qué es rígido y qué es flexible. Yo creo que hay procesos que deben de ser rígidos en la empresa y que no te debes de asustar. Al contrario, eso te va a hacer dueño de negocio o emprendedor empresario que, como decimos un amigo, que estés en una playa con los pies enterrados en la arena, viendo el mar, y si te gusta una cervecita, pues con una cervecita fría y que estés tranquilo, porque tienes procesos rígidos que estableciste y que implementaste. Y por otro lado, pues sí, procura, si, oye, este tema de las autorizaciones, 3 autorizaciones, bueno, pues a lo mejor hay que evaluarlo, ¿verdad? Hay que ver cómo podemos hacer
una autorización o que cada quien sea autónomo de sus resultados. Si tú le pones a alguien si le defines un presupuesto tope, que lo administre, dale la responsabilidad de que lo administre, que no venga a preguntarte a ti a cada rato, puedo o no puedo. Pero el día que se pase el presupuesto, rígido, me tienes que decir por qué te pasaste el presupuesto. Y ya evaluaré yo en qué gastaste, ¿verdad? Entonces, esa es mi respuesta. Genial. De hecho, ese es el equilibrio, creo, lo más complicado, ¿no? En esa parte, ¿no? Y justo que dices eso, sí, a veces, de hecho, también sí, esa parte, ¿no? Como que, no, que la empresa tiene que ser dinámica, que tiene que ser ni sé qué, entonces a veces como que nos encasillamos en eso, pero esa flexibilidad puede llevar a desórdenes, que es en cambio lo que hay que evitar en esa parte. ¿Dónde debes de poner control? Nada más. Exacto. Y en esa parte, por ejemplo, ya en lo que tu experiencia, la empresa va a llegar a un punto que tiene que levantar y documentar todos los procesos, por más pedidos que sean, o ¿qué puedo no documentar, digamos, o qué puedo ir soltando o no tomando en cuenta, digamos? ¿Qué opinas, digamos, de esa parte? En el arranque de la documentación de un proyecto de documentación, en este macro que te digo, tratamos de identificar todos los procesos que hay en la empresa para tener como el inventario de procesos, ¿no? Y de ahí lo que se puede hacer es como irlos clasificando. Por ejemplo, pues hay gente que tiene su proceso de ventas muy exitoso. Entonces, hoy por hoy no me agrega valor que nos dediquemos los de ventas unas horas a documentar un proceso. Entonces, pudiéramos dejarlo como a lo mejor un plan B, una fase B o una fase C, no sé, o a lo mejor nunca llegamos a ese tema. Es decir, a lo mejor el vendedor va a ser siempre el dueño, que bueno, no debiera ser, pero sucede, sucede en pymes, el mejor, que el que mejor comunica su negocio, pues es el que trae la pasión y la camiseta bien puesta, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor hoy por hoy yo no voy a soltar todo como dueño de negocio, todo lo que yo solía hacer, la operación, voy a soltar la administración, me voy a basar en el éxito con reportes, con avances, con KPIs, con indicadores. Lo que no quiero soltar, porque me encanta, porque me divierte y porque soy muy bueno, son las ventas. Entonces, a lo mejor, te digo, pasa una fase B, pero se nos está quemando, no sé, el tema de, te digo, algo que esté sucediendo como que con mayor, no llegan los insumos a tiempo para la producción. Bueno, pues, y eso nos ocasiona que no podamos sacar la producción y que nos hagan penalizaciones al momento de la entrega de producto. Y entonces, ok, entonces mejor me meto ahí. Creo que sí puede haber algunos procesos que definitivamente nunca agregue valor hacerlos, pero no te podría decir ahorita como cuáles. Creo que lo importante es hacer ese inventario de procesos para que sepamos qué es el todo y haya claridad. En la documentación, el mayor valor de documentación, por más que te sea aburrido y por más que te sea rígido y por más que no te guste, da claridad. No es lo mismo que tú tengas en tu cabeza nubes de procesos de cosas que se hacen en tu empresa o siendo un colaborador en tu departamento, a que los veas plasmados. Mira, esto es lo que se hace aquí, ¿no? Entonces ya puedes decir, este grupo de procesos son fase 1, este grupo de procesos son fase 2 y este son grupo de procesos fase nunca. Pudiera llegar a ser. No lo sé, yo creo que sobre todo en el tema de pymes, en las empresas grandes, yo creo que todos los procesos debieran de documentarse en algún momento, pero ya tienen mamá y papá muy definidos. O sea, el mamá y la papá de cada grupo de procesos, pues son los directores de área o son los gerentes del área. En empresas más pequeñas, pues a lo mejor hay mucho menor personal que son dueños de varias áreas o de varios procesos, y entonces ahí es donde a lo mejor, ahí donde viene también la flexibilidad de los procesos, o quitarle el estigma de este asunto aburrido, tedioso, no sirve para nada. Hay que ver qué necesitamos y cómo los procesos realmente los vemos como alguien que viene a ayudarnos. Nos va a ayudar a muchas cosas, nos va a ayudar a cambiar el ambiente laboral porque la gente sabe a lo que va y sabe lo que tiene que hacer,
ayuda al dueño de negocio a estar más enfocado en cosas donde agrega más valor, ayuda a que el negocio crezca y sea próspero para todos, para el dueño del negocio y para todos los colaboradores. Entonces, hay que irle quitando este mal sabor de boca al tema de procesos. La realidad es que es un gran amigo, son un gran amigo. Bien, Dani, y eso que dices es clave, eso de agregar valor, ¿no? Ese es el punto medular, digamos, aparte, y no gastar recursos o energía, digamos, de enfocarse en algo que no, realmente no merece Exactamente, el sí. famoso Pareto, ¿no? 80-20, ¿no? Vamos, yo tengo problema y me enfoco en esa parte y lo demás ya iré haciendo con el tiempo, ¿no? O veré, Sí, bueno, sí. más personas. Y en lo que la gente se va adaptando también, ¿no? Ya Exacto. se va adaptando que, sí, operamos por procesos, sí, uno más. O sea, ya empieza a ser un tema más suave, más sutil. Sí. Claro. Y justo ahora dices adaptarse, el tema del tiempo, porque a veces pasa, ¿no? Que empieza uno de estos temas, justo y se va alargando, no se acaba, y como gente se aburre, pero entonces, ¿cómo manejar ese tema, no? O sea, obviamente dependerá tal vez del tamaño de la empresa, la complejidad del proceso. ¿Qué sería, digamos, lo ideal, digamos, en tiempos para que la gente ya vea resultados, se adapte, ¿no? Correcto. Mi experiencia es que hay tantos procesos en un negocio, no importa si el negocio es chiquito o es grande. Creo que todos de alguna manera tenemos los mismos procesos base. Mm. Una empresa el del dueño operando tiene, o sea, tiene compras, tiene ventas, o sea, tiene lo mismo que tiene la transnacional, ¿no? Tiene compras, tiene ventas. Entonces, el número de procesos suele ser, eh, pues, bastantito. En mi experiencia, como te comento, yo creo que y podemos estar ahí 2 años, 3 años. El dueño de negocio, en su mayoría con los que nos topamos nosotros, no ha tenido procesos en 10 años y luego ya está con una necesidad muy grande porque ya ve un riesgo importante y dice, los quiero todos en 3 meses. No va a suceder. Quien me esté escuchando, no va a suceder. No hay manera que tengas todos los procesos de tu empresa en un corto tiempo porque requieren análisis, requiere documentarse, requiere revisarse, requiere implementarse, requiere cuestionarse las formas de trabajar. A lo mejor algunos requieren investigar. Por ejemplo, ya tengo los procesos, quiero automatizarlos y dentro de la automatización quiero poner las actividades de la herramienta que adquiera dentro de ese proceso. Ok, hay que investigar cuál es la herramienta que necesitamos que más se adecua hoy al tamaño del negocio para ponerlo ahí. Entonces, contestando contundente, un periodo de 6 meses después de tener, en mi experiencia, después de tener tu inventario de procesos y habiéndolos catalogado con lo que dije anteriormente, cuáles son los que se me están quemando, que me pueden poner en riesgo el negocio, atacarlos en esos, a lo mejor en un periodo de 6 meses, donde suavicemos el fuego, le echemos agua tantito a la empresa. No significa que en 6 meses tienes una empresa súper automatizada, donde todos estén basados en procesos, pero ya puedes tener un respiro un poquito, o sea, puedes empezarte a sentir tranquilo de que hay cosas que se están haciendo diferente dentro de la empresa. Entonces, en ese periodo de 6 meses, a lo mejor estamos hablando de en mi experiencia, depende mucho de cuántas personas estén en el proyecto, pero supongamos que tienes un consultor en una empresa, a lo mejor estamos hablando de unos 25 procesos más o menos en 6 meses, que se me hace un número que a lo mejor ya atacamos 3 fuertes de compras, atacamos unos 2 de ventas, arrancamos en la administración, a lo mejor unos 5. Entonces, hacer un poquito un mix de cosas que estén más complicadas hoy en día. Eso es en mi experiencia con la forma en que opera Metodia y con el tipo de documentación que hace Metodia. Si a lo mejor alguien experto me está escuchando y dice, esta mexicana está hablando de puras locuras, es porque a lo mejor cambia la metodología, cambia el número de empresa, incluso la empresa del consultor, ¿no? A lo mejor puede haber un consultor que tiene un séquito de consultores que mete todo el ejército al negocio a documentar procesos, cambian los escenarios, pero eso es bajo este marco que les estoy comentando. Un consultor que va a una empresa
De hecho, yo creo que no importa el tamaño, no importa el tamaño del negocio, más o menos estaríamos hablando, sí, que cada proceso tenga, no sea el gran libro, que dé claridad quiénes participan en el proceso, qué actividades tienen y cómo las tienen que hacer, más o menos así. Genial. Sí, de hecho, justo eso es algo clave, como dices tú. Depende mucho de la empresa, depende del tamaño y complejo, pero como dices, tampoco hay que engañarse que ya en 3 meses va a estar todo levantado y todo funcionando, Me ¿no? urge, me urge. Es la mayor mentira del mundo. Entonces, Sí, entonces, también hay que ser muy conscientes, sobre todo si estamos en empresas que están justo en ese proceso, ser pacientes, digamos, eso es algo clave también en tema de mejora continua y demás, que es poco a poco, ¿no? Pero la idea es que se vaya haciendo esa parte. sí, y que quede claro que en esos 6 meses no se acaba. Es más, los procesos están vivos, no se acaban nunca. Por eso hay departamentos especializados en procesos dentro de las empresas que se dedican a eso todo el tiempo, que están contratados a eso. Entonces, pudiera no tener un fin en realidad, Genial. o debiera. Ajá. Súper, Dani. Dani, como verás, la hora pasa volando. Podemos estar ¿Ya? hablando 3 días. Genial. Es así. Siempre, justo antes de empezar este bloque final, digamos, en tu experiencia, pero ¿qué tips, qué recomendaciones das tanto a empresas que quieren empezar, porque ya tengo problemas y quiero empezar a documentar, redactar procesos, y también a gente que quiere más o menos dedicarse a eso, ¿no? ¿Qué aprender, en qué enfocarse, ¿no? Porque, como digo, hay un universo gigante ahí, pero hay cosas que hay que tomarle con pinzas y realmente enfocarse en eso. ¿Tú qué recomendarías ahí en ese aspecto? Que empiecen los procesos y que le quiten el temor, el tema de, ay, tengo que empezar en ese tema. Mira, empieza a escribir tú que me estás escuchando, empieza a escribir en una libreta los problemas que tienes en el día a día y te vas a dar cuenta que esos procesos pudieras eliminarlos o pudieras disminuirlos con procesos. Eso te va a dar a lo mejor la motivación que necesitas para arrancar un proyecto de este tipo. Tú si eres el dueño de negocio, el dueño de la empresa. Si tú eres alguien que puede, que ya trabajas en una empresa, digamos que eres un colaborador de una empresa y tienes esta inquietud de hacerlo o quieres ayudar a otras empresas, aprende de ello. Nosotros tenemos una escuela, se llama Metodia School, o sea, tenemos la parte de Metodia Consulting donde ayudamos con nuestros consultores a las empresas y por otro lado tenemos a Metodia School donde te enseñamos todo lo que hace Metodia en el servicio, todo, desde hacer diagramas de flujo, cuál es la estructura para documentar, cómo hacer entrevistas, cómo recabar la información. La realidad de los cursos es bastante económica, está al alcance de todo el mundo y es metodiaschool.com, ¿no? Puedes entrar ahí. Hay muchas otras herramientas y muchos otros cursos que pudieras investigar, adelante, pero no te detengas por ese tema. Es más doloroso y más costoso no entrar al tema de procesos, seguir viviendo en tu empresa con el caos que vives ahorita, que empezar un proceso un proyecto de procesos. Entonces, que le den para adelante, o sea, eso sería mi recomendación. El dinero, es que no hay dinero para esto, no hay inversión. El dinero ya lo tienes, lo que pasa es que lo estás tirando y yo le llamo dinero fantasma porque no ves que se te está yendo, pero cada error, te reto que hagas una lista de errores y que trates de ponerle dinero a esos errores y que saques una cuenta de un día, te vas a dar cuenta de lo que está pasando. Genial, de hecho, justo son esas pérdidas, ¿no? Que no vemos en el día a día, que parece, es normal, se equivocó aquí no sé, un documento, hagamos de nuevo, entonces, pero suma, y de verdad impacta muchísimo la empresa ya en algún lado, digamos, en un año, por ejemplo. Realmente son gastos invisibles están ahí, pero no nos damos cuenta. Así es, así es. Genial, Dani. Ha sido un gustazo hoy conversar contigo esta parte. Es chévere conversar con gente que está súper metida, ¿no? Y tú estás en lo tuyo y, sabes, de cabo a rabo, digamos, eso de aquí. Y siempre digo, el que más aprende en los podcasts soy yo mismo. De hecho, ya me voy a apuntar a la escuela porque no es mi área, netamente, esa parte de documentación. De hecho, yo sí necesito igual saber por mi tema también de trabajo y demás, que me parece genial. Y justo esto, que preguntarte, ¿dónde te puede encontrar la gente? Yo te encuentro por TikTok, por ejemplo. Estás también en esa parte. En Instagram también estás ya un buen tiempo ahí. Estás ahí, creo que es Sí, muy, muy fuerte también ahí en esa parte. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Dónde te pueden encontrar? Etcétera. muchas gracias por ponerlo en la mesa, Alfredo. Todas las redes sociales que manejamos son Metodia MX y Metodia es con TH, METH o DIA.
punto MX. Entonces, Instagram, Metodia MX. TikTok, Metodia MX. Hay mucho contenido. No es por nada, hay mucho contenido de valor. Hay ahí en YouTube también es Metodia MX. Cómo hacer diagramas, cómo abrir el programa, cómo arrastrar las cajitas de los diagramas, tips, recomendaciones, cuáles son los procesos que necesitan por área, los más comunes. Toda esa información está gratuita en las redes sociales. En YouTube tenemos videos más largos donde se explica un poquito más. En TikTok, como sabrán, de repente son fragmentos, de repente son recomendaciones, de repente son cosas muy contundentes. Facebook es igual. ¿Qué más? Pues prácticamente LinkedIn también, Metodia MX. Y me encantará que me sigan y que me escriban. Siempre estoy disponible para ustedes. Si me tardo tantitos, a lo mejor porque en el día a día estoy atendiendo algunas juntas, pero en la noche siempre tengo un momento como de repente así como que es para mí y me pongo a ver mis redes sociales y me hacen preguntas directas. Dani, tengo un problema en los almacenes de esto y esto y esto porque la persona hizo esto, esto. Entonces les doy mi recomendación con base en mi experiencia, que espero que les sea útil y si no es útil la dejan pasar, no pasa nada, pero pueden estar en contacto conmigo en las redes sociales. Genial, Dani, justo dices clave. Es raro realmente la gente que comparte conocimiento gratis. O sea, no es muy común, A es mí muy poca me gente fascina. y súper Oye, bien. no dije las páginas web. La página web de Metodia, de información de Metodia más completa, es metodia.mx, www.metodia.mx. Y la escuela es Metodia School, como se escribe en inglés, .com. No es MX, es .com. Entonces ahí, durante el año hay un gran objetivo de lanzar muchos cursos. Ahorita la próxima semana sale el curso de cómo hacer diagramas de flujo. Ya hay unos cursos de toda la metodología para documentar y hay una biblioteca que se llama Biblioteca Metodia, donde hay plantillas para que descarguen de diagramas, de perfiles de puesto, de formatos de Excel, de políticas. Entonces hay un material de cuestiones acompañamientos que hemos hecho en diferentes proyectos de diferentes industrias. Entren a Biblioteca Metodia y descarguen, es por suscripción, mes con mes subimos más es una especie de Netflix, digamos, subimos mes con mes más, vamos abarcando diferentes industrias, pero está a su alcance en metodiaschool.com. Genial, Dani. Valiosísimo eso, de oro, esas plantillas sobre todo. Entonces, genial, chévere que tengas contenido ahí y estés dispuesta, sobre todo, a compartir, como te digo, ¿no? No es común, la verdad. Hay poca gente que se dedica a eso, a hacer gratis, digamos, al final, darse un tiempito para elaborar, para compartir, hacer material y demás. Genial, Dani. Dani, ha sido un gusto tenerte por aquí. Realmente podríamos hablar 3 días del tema. No, Es así. sí, y me encanta. Y te fijas, me voy como hilo de media, como decimos en México. Me encanta platicar este tema, me apasiona. Muchas gracias por invitarme, Alfredo. Estuve muy, muy cómoda y me encantó la plática. Y pues, saludos a toda tu comunidad. Gracias a ti, Dani, por venir. Hasta luego.